es de la recolección de datos, la materia prima para cualquier trabajo de investigación y o experimentación. Así se habla. Esos datos pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Si es cuantitativo, también puede ser de tipo discreto o de tipo continuo. Si es discreto, la variable estadística cuantitativa será de conteo. Con su defecto, la otra, ¿no? Será de medición. Datos de tipo cuantitativo y continuo. También se lo puede denominar al dato como variable estadística. Y ya, después, ¿qué hicimos? ¿De qué más se ocupa la estadística descriptiva de la red? De la tabulación de los datos. Hemos tabulado utilizando un camino. 5 pasos que les he enseñado la anterior semana. No, el lunes, ¿no? 5 pasos. De esa manera se pueden armar, se pueden condensar los datos utilizando un camino para la construcción de una tabla denominada tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla puede ser construida tanto para datos de tipo discreto, lógicamente cuantitativo, ¿no? Y o continuo. Si es continuo, mejor por intervalos. Si es discreto, una tabla simple. Ya, eso está en el video, sí, en el tutorial. Ustedes lo van a abrir y lo van a ver. ¿Y a qué nos toca ver? ¿De qué más se ocupará la estadística descriptiva hasta ahora? De graficar a los datos. Porque al final y al cabo estamos hablando de los datos. Hemos recolectado datos, hemos tabulado los datos, tenemos que graficar y después recién tendremos que medir utilizando las medidas descriptivas que tiene la posibilidad de que nos ayude a medir, a describir al dato. Página 22. Representaciones gráficas. Para los que ya saben, esta unidad número 2, en sus gráficas solamente estarán hechas en Excel. Las gráficas solamente estarán hechas en Excel. O sea, ¿qué habrá? Seguramente la mitad serán igualitos, digamos. La mitad de los trabajos serán igualitos. Pero por lo menos, si los que van a imprimir a color, cámbienle el color para que yo diga, este gráfico es diferente al del compañero X. Pero no importa, así es la vida. Ya, representaciones gráficas. Estoy leyendo, página 22, la mayoría ya tiene sus libros. Cuando se construyen distribuciones de frecuencias, principalmente para condensar grandes conjuntos de datos. ¿Qué es grandes conjuntos de datos? Cuando es una muestra representativa, una muestra grande, ¿no? Y exhibirlos de manera fácil. Suele ser aconsejable presentarlos en forma gráfica. Y todos sabemos, ¿no? Esa tabla que hemos construido el lunes, lo hemos de representar en una gráfica. Y todos sabemos que mejor una gráfica entra por los ojos, ¿no? Esa misma tabla que hemos construido, lo vamos a llevar a una gráfica. Y lógicamente, pues, cuando se le presenta una gráfica y una tabla, seguramente la vista se dirige a la gráfica. Hay una relación de 25 a 75% de que mejor se aprecia en una gráfica
la vista va directamente a la gráfica que a una tabla que tiene columnas y que tiene números y que tiene cuadros, ¿no? En cambio, en una gráfica mejor se aprecia, como dice ahí, para exhibirlos de manera fácil. Y en lo que nos corresponde, y en lo que vamos a ver dos tipos de gráficas. Unas gráficas para datos tabulados. A ver, atíname. Gráficas para datos tabulados o también para datos agrupados. Y otra, gráficas para datos no tabulados. ¿Cuándo se reconoce o se reconocerá cuando yo hable datos tabulados? Cuando se tiene una tabla y en esa tabla se tengan a los límites, al límite inferior y al límite superior y o la marca de clase, cualquiera de las dos. Si en esa tabla se tienen los límites o la marca de clase, entonces se irá por el camino para gráficas para datos tabulados. También hay tablas para datos no tabulados, pero para datos no tabulados no hay los límites. Esa columna de los límites o la marca de clase no hay. Pero sí para datos tabulados tiene que haber esa columna de los límites. Y los que están en su apunte, esa columna, ¿saben cómo se llama? Se llama la columna de trabajo, porque esa columna representa a quién, a ver, al experimento, al nombre del experimento. Ya, inciso A, lo que tiene en su guía ahí dice con lapicero, inciso A, gráficas para datos tabulados en la página 22 y en la página 24. Inciso B, gráficas para datos no tabulados. Para gráficas para datos tabulados son especialmente de tipo experimental. No se ve en el común, no se ve en los periódicos, no saben dónde se ve. En las revistas de ciencia, ahí se ven estas gráficas denominadas gráficas para datos tabulados en revistas especializadas. Así nomás no se ve en los periódicos este tipo de gráficas. Pero ¿cuáles se ven en los periódicos? Los que ya saben, a ver, vean la página 24. Esas son las que se ven en la página 24 y la página 25. Son las más populares que se ven en los periódicos, en la televisión, cuando uno hace una encuesta. Ahí está, por ejemplo, en la página 25 está el diagrama circular. En la página 24 está el diagrama de barras, los más populares para trabajos de investigación, especialmente con datos de tipo cualitativo. Pero estas otras gráficas para datos tabulados tienen que ser de tipo cuantitativo. Por eso, estas gráficas no son muy populares en el común. No. Pero sí, ¿dónde generalmente se las construye? Ya, para experimentos para datos experimentales, trabajos de investigación experimentales, ¿no? En las revistas especializadas. Seguramente rara vez puede salir en el periódico este tipo de gráficas que les voy a comentar. ¿Y son cuántas? Tres, ¿no? Una, página 22. Una de las gráficas se llama histograma de frecuencias. Histogramas de frecuencia. Histograma de frecuencias. Aumenten la S y borren la S. Histograma, en singular
Bórrenlo ahí. Histograma. Dígame corrector. Histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias. Y aumentenle la S por el otro. Ya. Hay 3 histogramas. Los histogramas de frecuencias generalmente se las construye ¿con qué columnas? Con la columna de la frecuencia absoluta simple, FI minúscula. Ahí está, FI minúscula. HI minúscula. Punto y coma ahí, borren ese paréntesis que está ahí. Y HI porcentual. HI porcentual, esas son las simples. La FI se llama frecuencia absoluta, que supongo ya está en el disco duro, sí. La HI en el tutorial estaba como FR, pero se le comentó que esa FR, frecuencia relativa, también se la puede denotar como HI, punto y coma, HI porcentual. Y la HI porcentual es una de las definiciones de probabilidades. Definición de frecuencia relativa, que se la obtiene como dividiendo, ¿no? FI sobre el tamaño de la muestra y multiplicada por 100. Está en su libro, sí. En la página 21 está. Entonces, los histogramas de frecuencia son 3. A ver, si yo quiero graficar la frecuencia absoluta versus límites. Frecuencia absoluta, FI minúscula, no mayúscula. Porque la mayúscula en su gráfica se llamará ojiva. Aquí estamos hablando del histograma en principio. ¿Con qué columnas de esa tabla se grafica? A ver, los histogramas de frecuencia son 3. Histograma de frecuencia absoluta, FI versus límites. Histograma de frecuencias relativas, HI o FR si quiere, versus límites. Y histograma de frecuencias relativas porcentuales. ¿Qué columna será ahí? HI porcentual, la minúscula, ¿no? Versus límites. Ustedes tenían que aumentar esas columnas en la tabla que se habló el día lunes. Ya, y ahí dice, histograma de frecuencias. Un histograma de frecuencias es una gráfica de barras. Desáltenlo. Histograma de barras. Y ahí está la gráfica, ahí abajito, miren. Columnas, ¿no? Pero que tienen una condición. Estas columnas no están separadas. Como vean la página 24. Ahí también hay barras verticales. Pero ahí están separadas. Vean, frijol, café, arveja, mora, papa, están separadas. Estas son diagramas de barra para datos de tipo cualitativo. En cambio, este se llama histograma, que también son, miren, son columnas verticales, son barras verticales, ¿no? Ya. De una distribución de frecuencias. Por lo general se colocan sobre el eje horizontal de la gráfica los límites de la clase. En tanto que sobre el eje vertical en el sistema cartesiano se colocan las frecuencias. En este caso son 13, la FI minúscula, que se llama frecuencia absoluta simple. Así yo hablé. La HI o FR, frecuencia relativa simple. Y o la HI porcentual,
frecuencia relativa porcentual. Cada una tiene su propio nombre. Propio nombre. Ya, esa gráfica que está ahí graficada, ahí está la gráfica. Si ustedes lo resaltan mucho mejor con su lapicero. Con su lapicero. Va a ser mucho mejor. Ya hablamos de esto ya el lunes, los pasos, 5 pasos, ¿no? El arreglo, el arrango, la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo, la ayuda, quizá aquí está el chapulín colorado, la ayuda, número de intervalos de clase para definir cuántas filas, así se habló, cuántas clases o cuántos intervalos de clase tendrá la tabla. Se ayuda con esta regla, la famosa regla de Stur, que es una fórmula empírica. Ayuda, sí. Esta fórmula no nos ha de colaborar, ¿saben dónde? En la obtención del tamaño de la muestra, porque esta es una ayuda. Uno tiene que decidir cuántas clases por recomendación. Mejor tener una cantidad de clases impar antes que una par antes. Pero no hay ningún pleito. Son tablas relativas que uno puede construir como quiera, pero sigue un camino, pues tampoco como quiera, ¿no? Para 20 datos en el trabajo anterior, como nos explicaba el amigo, ¿para qué? Pues voy a armar una tabla con 10 clases para 20 datos. Si para 20 más o menos dice que K, más o menos K, está entre 5, 6 y 7, por ahí nomás caminaré. Por eso esta fórmula es empírica. No me va a ayudar para determinar el tamaño de la muestra, sí, aunque tenga una ecuación con una incógnita, siendo K. Ya, la anchura de la clase, que es la diferencia de los dos límites, el límite superior menos el límite inferior. Así se habló. La anchura de los dos. Y por otro camino, conociendo el rango y la K que ya se definió. Y ahí ya se empieza a armar la tabla. Ahí está la frecuencia absoluta simple, la FI minúscula, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, aumentenle si quieren. Aumentenle si quieren. Sí, tal como está también en la... Sí, pero esta nomenclatura yo utilizaré HI. Que está en la práctica, está como HIC. Ya, frecuencia relativa que se la obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. FI, número, ¿no? Número, estos tienen que ser enteros. Se tiene que contar cuántos datos pertenecen a una clase, sabiendo que en esa clase hay dos intervalos, uno abierto y otro cerrado. No se olvídense, intervalos abiertos no lo incluye, intervalos cerrados sí lo incluye, tal como se vio en el tutorial. Y a esta gráfica, pues aquí están las tres gráficas. La frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Las tres gráficas, cada una con su propio nombre. Histograma de frecuencias absolutas. Histograma de frecuencias relativas. Histograma de frecuencias relativas porcentuales. Esta es, anótenlo ahí en su apunte con su lapicero. Esta es una definición de probabilidades. Esta. Son tres definiciones: la clásica, la relativa y la falta otras. La clásica, la de frecuencia relativa y la otra que es de la personal. Y a distribución de frecuencias, aquí están los modelos matemáticos que nos van a ayudar a construir las tablas y algunas condiciones que tiene que cumplir la tabla, que ya se vio en el
en el tutorial. Entonces tenemos que ver ahora lo que se llaman gráficas para datos tabulados. Aquí. Inciso A, ¿no? Gráficas para datos tabulados. Ese ya está corregido ahí para el otro semestre. Histograma de frecuencias. Como les comentaba, un histograma de frecuencias son, miren, son barras. Pero ¿qué condición tienen estas? Son apegadas. ¿Y por qué son apegadas? Porque vean a ver los límites acá. Aquí está el límite inferior. Creo que en la guía, en la fotocopia no se ve. Ustedes con su lapicero, pónganlo así. Con su lapicero, pónganlo. Por ejemplo, este 156 es de tipo cerrado. Coma, 161 abierto. Ahí. Esta columna pertenece a la clase número 1. Este histograma se va a graficar en un sistema cartesiano, tal como ustedes ven, ¿ven? X y Y, ¿no? Sistema cartesiano. En el eje X, ¿quiénes están? La columna de trabajo. Y la columna de trabajo son los límites. Límite inferior y límite superior. Límite inferior y límite superior de la clase 2. Límite inferior y límite superior de la clase 3. Y así. Ya. ¿Qué se llamará esta gráfica? Si alguien me ayuda y si ya me ha entendido, ¿qué se llamará esta gráfica? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué nombre le voy a dar? Gráficas para datos tabulados. Ya, muy bien, pero específico para quién, para quién. Histograma de frecuencias absolutas. Histograma de frecuencias, esta, ¿no? Esta gráfica para datos tabulados está muy bien, pero ya específico va a ser para quién. Es un histograma de frecuencias absolutas, que implica que en esta columna, en esta vertical está la columna FI. FI, vean su apunte. FI. Entonces voy a graficar FI versus límites. Y a ver, haciendo una descripción de esta gráfica. Esta gráfica te presenta a un muestreo. Si me lo presentan así, representa un trabajo de investigación. A ver qué se puede apreciar acá. Como por ejemplo, esta gráfica que viene de dónde? De una tabla, de la tabla esa que ustedes ya tienen construida en su apunte. ¿Tiene cuántas clases? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clases. Por tanto, K igual a 6. K1, K2, K igual 3, K4, K5 y K6. La primera clase, entre 156 y 161. El límite inferior de la primera clase, 156, y el límite superior de la primera clase, 161. El 156 de tipo cerrado, póngale ahí un corchete hacia adentro. Y aquí si quieren le ponen un paréntesis, ¿no? Un paréntesis así, pueden ver. Un paréntesis así. O si quieren un corchete hacia afuera, como les han enseñado en cálculo 1, no hay ningún pleito. La cosa es que aquí abierto. Para la primera clase, límite inferior, 156 cerrado y 161 abierto. Y se habló, ¿no? La anterior clase, estos como son por intervalos, el primer límite inferior de la primera clase y el límite superior de la última clase tienen que ser de tipo cerrado. ¿Para qué? Para el cálculo de la media aritmética. Si es abierto no se podrá hallar la media aritmética y por tanto las marcas de clase. Para la media aritmética es importante que estos límites, este límite de acá está donde está el cursor y este otro que está acá, tienen que ser de tipo cerrado. Y a ver, ahí está la columna. Si alguien me ayuda a ver, frecuencias absolutas. Dices 2, ¿no? 2 de algo tiene que ser, de algo. Ese 2
está entre 156 y 161. Esta otra clase, por el método de los intervalos. Y el límite superior de la primera clase, si se acuerdan ustedes, es igual aquí al límite inferior de la segunda clase del K igual a 2. Vean a ver. Pero aquí es abierta, ¿no? Abierto. No incluye, no lo incluye, no lo incluye, no incluye. No incluye al 4. No lo incluye al 4. Sí, aquí lo va a incluir. En esta clase número 2 lo va a incluir al 4. Incluido 161, sin incluir 166. Y el acá 3, el límite superior de la segunda clase, igual al límite inferior de la tercera clase, 166, ¿no? 171 abierto. Y así, 171 cerrado acá para esta clase, 176 abierto. 176 cerrado, póngalo con su lapicero así. Porque estoy viendo que no salió muy bien porque estaba con tinta muy suave seguramente. Pónganlo usted con su lapicero ahí. Y entre 181 cerrado a 186 cerrado. Así. Y aumentenle aquí, límites, una flechita, pónganle límites, límites, límites. ¿Qué más se puede ver? La anchura. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuánto es la anchura de esta gráfica? ¿Qué es la anchura? La diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. ¿Quién me puede ayudar? Anchura es 6. A ver. 6. ¿De 5? 161 menos 156. 5. Otra vez. 166 menos 161. 5. 5, ¿no? ¿Sí me ayuda? Sí, 5. 25. Aquí lo pelaron. Aquí están como el compañero Linera, ¿no? Sumaron mal o restaron mal. Ahí es 5. Ahí es 5. Ya. ¿Qué se dijo la anterior semana? O el lunes, ¿no? El lunes. Mucho mejor construir una tabla con anchura constante. Mucho mejor construir una tabla con anchura constante. Así se aprecia mejor. Enseguida vamos a ver que esta al final se ha de llegar a un modelo matemático, a un modelo probabilístico. Tenemos que llegar con estos tipos de datos. La anchura entonces sería 5, constante, ¿no? Constante. Muy bien, a ver, ahora, entre 156 y 161 hay 2. Una frecuencia absoluta es número entero, no puede ser fraccionario, porque no se puede contar con fracciones. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿no? 16. Ya, en la primera clase, entre 156 y 161, en la columna A2, que es la frecuencia absoluta, entre 161 cerrado y 166 abierto, 4. Y así. Alguien que me pueda ayudar. El tamaño de la muestra, ¿cuánto será? El tamaño de la muestra, ¿cuánto será en este experimento de acá? 40. Ahí da 40, ¿será 40? A ver, veremos. Aquí hay 2 y hay 2 días. 2. Acumulado, más 4, 6. 6 más 12, 18. 18 más 14, 32. 32 más 6, 38. Más 2, 40. Muy bien, 40. Está bien. 40. ¿Qué más se puede apreciar? Algo más. Aquí, vean, donde está el cursor, este cursor es área. Y área
es sinónimo de probabilidades. Anótenlo ahí en su apunte. Área es sinónimo de probabilidades. Por tanto, el área acá donde está indicando el cursor representa a quién, a ver, a la frecuencia relativa porcentual. A ver. Entre él y él, el 100%. A ver, esta área, ¿cuánto representará? ¿Cuánto representará en área? Es base por altura. Multiplique el área, ¿no? Base por altura. A ver, ¿dónde está el cursor? Me van a ayudar. ¿Cuánto representará en porcentaje el área que está en donde está el cursor? La base 5, sí. Base por altura. Por geometría plana, ¿no? Por 12. 60, ¿no? Sí, 60. Yeah. Esta otra. Base por altura. Base por altura. 5 por 14. 70. Es 70%. A ver. Este 2 que está acá, este 2, ¿cuánto representará? ¿Cuánto representará en área? 10%. Esta columna que da 5 por 10%, ¿no? Yeah. De esa manera se puede apreciar y se puede concluir que esta gráfica, ¿de dónde salió? De una tabla, de la tabla de distribución de frecuencias. Ya. Entonces pueden haber tres gráficas así. Una gráfica FI, frecuencias absolutas versus límites, estatura en centímetros había sido. Otra, frecuencia relativa simple y versus límites, y HI porcentual versus límites. Estas gráficas solamente se construyen con las minúsculas. Otras gráficas son los polígonos de frecuencia. Polígonos de frecuencia. ¿Qué es un polígono? No es más que unir en línea recta las marcas de clase. Atiéndame a ver. A ver, la mitad de acá entre 156 y 161, la mitad. 5 entre 2, ¿no? 2.5. Aquí. Ahí se pone un puntito ahí. Un puntito. Y ese punto, ¿saben qué representa? La marca de clase, el punto medio, el techo, donde está el cursor, el punto medio, el punto medio. Y el punto medio, ¿cómo se lo obtiene ahí? A ver. 161 más 166 dividido entre 2, el punto medio sería 163,5. Aquí, este puntito acá, punto medio y punto medio. Ese punto medio representa la marca de clase y los polígonos se grafican con las marcas de clase. Otra vez, la misma columna acá, FI minúscula, HI minúscula, o HI porcentual minúscula, versus límites. Y este es otro experimento, sí. Otra vez, frecuencia absoluta versus, ya no límites, versus marca de clase. Estos puntitos de acá son las marcas de clase. Como en cálculo nos han enseñado, a ver, un X y un Y. A un X le corresponde un Y.
A un X le corresponde un Y. A un X le corresponde un Y. Estos puntos son los de acá, pero este otro experimento. Este puntito de acá, este puntito de acá, el de acá, el de acá. Y todos los puntos, ¿saben qué tengo que hacer? Unirlos. Pero tengo que unirlos en línea recta. Anótenlo ahí en su punto. Vean, a ver, son líneas rectas. El polígono, líneas rectas. Todos los puntos unidos de las marcas de clase. Este punto, unido en línea recta con él, unido en línea recta con él, unido en línea recta con él. Línea recta, no curva, no curva. Y línea recta ahí. Pero aquí hay un problema. A ver, este punto lo he unido con él, con el otro punto medio, con el otro punto medio y quedaría así, pero al aire, quedaría al aire. No puede ser. El polígono tiene que cerrarse. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este primer punto medio lo voy a unir con su límite inferior. Ahí. Y lo uno. Entonces, de aquí saldría así. Y este último, ¿con cuál lo voy a unir? Con el límite superior. Queda así. Y queda así. Ya, y aquí ya se puede apreciar un modelo matemático. ¿Sí? Ya se puede apreciar un modelo matemático que enseguida vamos a comentar con ustedes. Este es el polígono. Hay tres polígonos. Polígono de frecuencias absolutas, polígono de frecuencias relativas, HI, o polígono de frecuencia relativa porcentual. En este caso particular, polígono de frecuencias absolutas, FI. Todo el área acá representa el 100%, todo el área aquí representa el 100%. En el Excel, estas gráficas lo tienen que hacer solamente las gráficas en Excel. Todo lo demás, ya hemos hablado, sí, tiene que ser hecho a mano. Y por último, en esta parte, hablamos de las curvas de frecuencia. Aquí sí, este ya son los modelos matemáticos del experimento aleatorio. Una curva ya no es una línea recta. Vean, a ver, una curva. Sin levantar la mano. Viene desde el menos infinito, sin levantar la mano. Llega a un máximo, a la primera derivada. Y se va ahí, dirigiéndola a la asíntota. Este eje horizontal tiene que ser la asíntota, porque esta gráfica no puede estar por debajo del eje de la X, sino no sería probabilística. Anótenlo ahí en el apunte. Estas curvas de frecuencia siempre tienen que estar sobre el eje horizontal, no por debajo. ¿Por qué? A ver. Porque cuando hablemos de la teoría de las probabilidades son positivas, no son negativas. El área de acá es positiva porque está por encima del eje horizontal. Pero si yo lo graficase por aquí abajo, el área sería negativa. Y no hay, y las probabilidades son mayores o iguales a 0. Por tanto, son de tipo positivo. Y si el área es sinónimo de probabilidad, estas gráficas que están observando acá tienen que estar sí o sí por encima del eje horizontal. Horizontal, ¿no? Ahí está. El área positiva. El área sinónima, no tengo a un ladito ahí, en la punta, el área sinónimo de probabilidad. Y esta curva tiene como su asíntota horizontal al eje X. ¿Qué implica eso? Que supuestamente su dominio, como al final y al cabo es un modelo matemático, una función. Esta es una función en cálculo 1, es una función. Pero vean, a ver,
alguna diferencia entre las dos? Esta, por ejemplo, a ver, tiene su cola un poquito más hacia la izquierda. Y seguramente es esta. Ya, pero se la grafica así, sí, sin levantar la mano. El cursor, miren, sin levantar la mano, la curva suave, la curva hay una pequeña curvita ahí, máximo, y se va hasta el más infinito. Vean la cola de esta tiende a irse al más infinito. Cuando la curva de frecuencia, cuando el polígono convertido en curva de frecuencia tenga esta forma, que son las más populares, ¿sí? Estas son las más populares. Cuando se ha trabajado en una población, cuando se ha hecho el trabajo de investigación en una población aproximadamente normal. ¿Qué implica eso? Que los datos yo los he recolectado haciendo en principio la estratificación. Este grupo de 53 compañeros están en una edad entre los 18 y los 22 años. Población normal. De ahí se sacó la muestra. Y si usted recolectó la muestra de una población aproximadamente normal, entonces vamos a obtener estas dos curvas. Esta, ¿cómo se llama? Se llama curva de asimetría. Ya, aumentenle ese. Esta se llama curva de asimetría positiva. Sesgada a la derecha, sesgo positivo. Ahí no me pongan ustedes con su lapicero. Aumentenle. Curva de asimetría positiva. Con su lapicero, ven a ver, lo voy a aumentar yo. Lo voy a corregir. Curva de asimetría positiva. Curva de asimetría positiva. Si quieren póngale menos infinito al más infinito. Desde el menos infinito hasta el más infinito. Si ustedes ayudan con una regla, no se nota creo la línea, ¿no? Pero ustedes lo van a poner con su, miren, con una reglita. Aumentenle. Sesgo a la derecha. También lo pueden poner en un cuadrito ahí. Ya, en general el nombre más común es ¿qué asimetría tiene? Asimetría positiva. La cola larga. La cola subió rápido y bajó, ¿no? Y esta se parece, y ustedes van a investigar. Enseguida les voy a comentar las pandemias. La primera ola, la segunda ola, la tercera ola y la cuarta ola. Seguramente se van a aparecer a una de estas curvas. La primera ola parece que tenía esta forma. Al principio fue rápido, ¿no? El contagio. Lento bajo. Bien. Si el polígono se aproxima a esta, ven a ver, a esta otra, ¿no? Tiene con la cola hacia el menos infinito. La cola hacia el menos infinito. La cola hacia el menos infinito. Ahí se ven las diferencias. Y pónganle ahí en su nombre. Curva de asimetría negativa. Curva de asimetría negativa. Una curva de frecuencias es un polígono. Pero de frecuencia suave. ¿Qué implica eso? Que este polígono, sin levantar la mano, sin hacer el chanfle, tengo que acomodar a uno de estos dos. Son los más populares. Sin levantar la mano, bordeando el polígono,
sin levantar la mano, sin hacerle el chanfle. Bordeando, sin levantar la mano. Este polígono se acerca, se aproxima a esta cruz. Al de acá. Si se puede apreciar. Y si me ayudan, creo que tiene curva de asimetría positiva, más sesgada un poco hacia la derecha. Curva de asimetría positiva. Yeah. Aquí, trabajo de investigación. Aquí, trabajo de investigación. Hay un modelo matemático que se llama la curva simétrica. La curva simétrica. La curva simétrica. La curva simétrica. Vean la página 75. Esta es la curva. Esta es la curva, la más importante en estadística. Y quiero que en el trabajo de investigación para la práctica 2, ustedes investiguen quién la ideó, quién ideó esta campana. Si alguien sabe, esta es la campana de Gauss. Ese fue el señor que ideó a la curva, al modelo matemático más importante en estadística. Pero miren, a esta curva no se ha de llegar, pero sí se va a llegar a la que estamos mostrando en la página 23, porque al final y al cabo tenemos que utilizar el concepto de la aproximación. Esta campana de Gauss tiene su propio modelo matemático. En cambio, la curva de asimetría positiva no tiene. La curva de asimetría negativa no tiene, pero ¿quién tiene esta? Por tanto, estas curvas se tienen que aproximar. A esta no vamos a llegarse, pero se puede tender a llegar. ¿Cómo? Se puede tender a llegar a esta curva simétrica. ¿Cómo? Aumentando el tamaño de la muestra. A ver, vean la página 23. Si digamos me dio una curva de asimetría positiva, tal como está en la página 23. Estoy hablando de la página 23. Bueno, yo quiero aumentar. Digamos que con esa curva se hizo con una muestra de 30 elementos. 30. Me dio esa curva que tiene cola hacia el más infinito. Pero si yo quiero hacerla un poquito más simétrica, atíname. Pero si yo quiero que ella sea un poco más simétrica, ¿qué le tengo que hacer? ¿Cuál es el camino? Aumentar el tamaño de la muestra. A ver, le aumentaré el doble. 60. Muy bien. Lo grafico otra vez y seguramente ha de perder parte de la cola. Parte de la cola. Con 60 ya un poquito más pierde la cola. Más, un poquito, seguramente tenderá a ser más simétrica. Ah, pero si le aumento 120, ¿no? N120, ¿qué pasará con la nueva curva? Seguramente esta curva ya ha de tender a ser un poquito más simétrica. Está perdiendo esa cola de la derecha. Y si N en el tamaño de la muestra tiende al infinito, grandísima la muestra, ¿qué va a pasar con la curva? Ha de tender a ser también, ha de tender a ser simétrica. Esta, ha de tender, pero no va a ser simétrica. Ha de tender a ser simétrica. Todo lo que estoy hablando, anótenlo, eso va a entrar en el examen otra vez.
¿Cómo yo puedo corregir una curva, digamos que tiene una cola o a la izquierda o a la derecha? Aumentando el tamaño de la muestra. ¿Qué va a pasar cuando se aumenta más y más el tamaño de la muestra? Pierde parte de la cola, esa cola alargada, ya sea positiva o ya sea negativa. Y si el tamaño de la muestra tiende al infinito, seguramente nuestra curva ha de tender, no estoy diciendo que es igual, ha de tender a ser simétrica. Y al final y al cabo, esta regla empírica que en su momento vamos a hablar, nos ayuda a eso, nos ayuda a aproximar, nos ayuda a aproximar. Esta es una buena aproximación. Sí. Bueno, ya es una campana de Gauss. Pero ¿cuál es el trabajo de investigación? Yo quiero que ustedes me averigüen quién ideó la curva simétrica, o también saben cómo se llama, distribución normal. En San Google, ahí, van a poner distribución normal. Este es el modelo más importante de la estadística, el modelo probabilístico más importante en estadística, que nos ayuda en la segunda parte que se llama estadística 2 a tomar decisiones. El área, 100%. Esta partecita ya en su momento se fijará así, 68%. Pero en su momento se ha de hablar de él. Ya, ¿quién ideó y quién la ideó? ¿No? ¿Y qué hizo Gauss para llegar a esta curva? ¿Qué hizo Gauss? ¿Qué hizo? Yo les comento un poquito. En el universo se perdió un planeta. Se perdió. ¿Y a quién le dieron el trabajo para que pueda encontrar a ese planeta de hace 500 millones de años? A este señor, a un astrónomo, Gauss, Friedrich Gauss. A él le dieron el trabajo de que él pueda encontrar a ese planeta que se extravió. Él utilizando cálculo de probabilidades. Pudo encontrarlo a ese planeta. Ya, pero ustedes lo van a ver en la historia de la construcción de la distribución normal, también se llama, o curva simétrica, o campana de Gauss. Ya, si alguien tiene una consulta de ese trabajo de investigación, pregúntase. ¿Quién ideó? Gauss, ¿no? Pero ¿y cómo? ¿Cómo hizo para idear este modelo, el modelo más importante de la estadística, que es un modelo matemático? Pero este no es cualquier modelo matemático, es un modelo probabilístico. Y para que tenga esa condición de modelo probabilístico, tiene que cumplir con dos condiciones. Una condición, el área desde el menos infinito hasta el más infinito, tiene que ser el 100%, una condición. Y la otra condición, siempre ya tiene que ser graficada por encima del eje de las X. Son las dos condiciones para que un modelo matemático sea probabilístico. Y esta es probabilística. Esta no es cualquier modelo matemático que nos enseñaron en cálculo 1. No. Esta cumple con dos condiciones. El área total desde el menos infinito hasta el más infinito es el 100%, una condición. Y otra condición, que esta gráfica siempre tiene que estar graficada por encima del eje horizontal, no por debajo. Son las dos condiciones para que cumpla este modelo matemático y que ella pase a ser modelo probabilístico, que en el léxico de la estadística se llama distribución o modelo probabilístico. Distribución, por eso se llama distribución normal, curva simétrica,
o también se llama curva ideal, ideal, que también se llama curva de Gauss, varios sinónimos lleva esta curva. Ya, la historia de cómo se ideó esta curva simétrica. Eso ustedes lo van a buscar en el Google. Ya. Pero volvamos a la página 23. En la página 23, esas son las curvas que generalmente se obtienen cuando se hace un trabajo de investigación. ¿Tienen su propia cola? Sí. Pero al final y al cabo tenemos que hablar de una aproximación, ¿Qué implica eso de aproximación? Que la curva tenga que ser lo más cercana posible a esa curva que les he comentado, que es la curva simétrica. La curva simétrica. Ya, ese es el primer trabajo de investigación para la práctica número 2. El segundo, entrar a la página del Ministerio de Salud. Anoten eso. Entrar a la página del Ministerio de Salud y observar las curvas de frecuencia desde la primera ola, desde el marzo del 2019 hasta la última ola de ahora, ¿no? Las olas. La ola sube, llega a una meseta, ¿no? Aquí en esta cuarta ola ya pasamos las mesetas, ¿no? Pasa una meseta, esta es la meseta. Y después baja, o baja lento o baja rápido, como este caso. Creo que es el modelo de la tercera ola, creo, si no me estoy equivocando. Subió lento, llegó a la meseta y bajó rápido. Y ustedes van a investigar ahí las curvas de las 4 olas. La primera ola, no sé cuál será. La segunda ola, la tercera y la cuarta ola. Seguramente se van a aproximar a una de estas curvas. Ese es el segundo trabajo que lo van a incluir en la unidad número 2. Si alguien tiene una consulta, hágala. Disculpe, ingeniero, ¿estas investigaciones será después de realizar el práctico 2 o antes? Sí, ahí lo ponen. Trabajo de investigación, lo ponen al final, ¿no? Trabajo de investigación en el mismo práctico. Trabajo de investigación, la distribución simétrica y las 4 olas del Ministerio de Educación. Al final lo ponen, pues, ¿no? Trabajo de investigación. Ya. Sí, muchas gracias, ingeniero. Y eso ustedes van a entrar al ministerio, a la página del Ministerio de Salud. Ahí están las olas. Una ola, otra ola y otra ola. Llegaron a las mesetas, sí. Ya. Estas gráficas que les he comentado casi en esta hora son solamente para las frecuencias simples. Las acumuladas. Ahora vienen las acumuladas. La F mayúscula. Vean la página 22. Para estas gráficas. Estas son las acumuladas. ¿Sí? Estas son las frecuencias acumuladas. Y para las acumuladas se llaman ojivas. La frecuencia absoluta acumulada menor que. En su gráfica se llamará ojiva menor que. Ojiva de frecuencia absoluta menor que. O si es la HI mayúscula menor que. Ojiva de frecuencia relativa menor que. Y esta ojiva de frecuencia relativa porcentual menor que. Y esta otra para la mayor que. Frecuencia ojiva de frecuencia absoluta, ¿no? Mayor que, acumulada mayor que. Ojiva de frecuencia relativa acumulada mayor que. Ojiva de frecuencia relativa acumulada porcentual mayor que. Con ellas se construyen las ojivas.
la gráfica de una distribución de frecuencias acumuladas. Está en la página 23. Se denomina ojiva. Cuando dicha gráfica de línea está suavizada, se denomina curva ojiva. Ya. Ahí están las ojivas. ¿Con qué se construyen? Con las acumuladas. Esta es la ojiva mayor que, y esta es la ojiva menor. Casi una S se va formando, una S. En principio usted tiene que tener graficada, ¿sabe a quién? Al histograma ojiva. Anótelo así. En principio, con las acumuladas, no con las simples. En principio se tiene que tener construida al histograma ojiva. Después se construye al polígono ojiva. Y por último, a la curva ojiva. En principio, anótalo así, los pasos. En principio, esa tabla tiene que para llegar a esta curva ojiva, tiene que tener graficada al histograma ojiva. Ojiva. No histograma solamente. Histograma ojiva. Después tiene que graficar al histograma, no, al polígono ojiva. Y por último, a la curva ojiva. Esta es la ojiva mayor y la ojiva menor. La intersección de las dos, los que ya saben. La intersección cuando se las junta en una sola. A las dos se tiene, ¿dónde está? Por aquí, creo que está. Cuando se tiene las dos ojivas, vean la página 46. 46 y 47. La ojiva menor que una S. Esta mejor, ¿no? Una S. Esto seguramente es de ojiva de frecuencia absoluta menor que. Menor que. Y aquí están las 12. La menor que. Una S. Y la mayor que. Y la intersección de las dos ojivas me define una medida descriptiva. Los que ya saben, en este punto está la famosa mediana. Mediana, no media. Mediana. Que lo hemos corregido en su momento. Mediana. La ojiva menor que la ojiva mayor que, y la ojiva menor sube de abajo hacia arriba. Y la ojiva mayor baja. La intersección de las dos me define la mediana. Mediana. Esta es la ojiva menor que. Ojiva menor que. Esta está mejor, sí. Está mejor. Esta gráfica está mejor acá. Que se va a poner en su momento para la corrección de las curvas que están ahí. Ya. Estas gráficas, yo les pregunto, ¿ustedes ven en los periódicos? Estas gráficas no hay, generalmente no es del común. Estas son gráficas de tipo modelos matemáticos para datos cuantitativos y datos cuantitativos, ¿no? Especialmente para trabajos de experimentación. Modelos matemáticos. Pero los más populares, los más comunes que vemos en los periódicos son estos que están en la página 24, 25 y 26. Gráficas para datos no tabulados. Gráficas para datos no tabulados. Y los más populares, también miren, gráficas. Estas pueden ser verticales, pueden ser horizontales. Depende. Estas cualquiera pueden ser también horizontales, ¿no? Aquí no hay ningún problema con los ejes. Usted aquí puede poner, por ejemplo,
la variable cualitativa y aquí, digamos, o sea, la frecuencia. O cambiar aquí la variable y aquí la frecuencia. No hay ningún problema cuando se grafican estos para datos no tabulados. ¿Qué implica? Que no hay esas dos columnas, la marca de clase y o los límites, no hay. Pero sí se puede construir una pequeña tabla llamada tabla de frecuencias. Así nomás. A ver, haga una tabla de frecuencias para esta. Pasará por una tablita de la preferencia. La variable sería cuánto, a ver, cultivo, variable estadística cualitativa, ¿no? Y la frecuencia FI. Para el frijol, 10. Para el café, 1. Para la arveja, que pues número de personas que lo siembran. ¿Cuántas personas siembran arveja? 4. ¿Cuántos mora? 6. ¿Cuántos papa? 2. Estoy construyendo una tablita. Pero miren la diferencia con el anterior. Con el anterior, estas son columnas apegadas. No son separadas. Porque los límites hacen ¿qué? Hacen lo que se llama en el común, tienen la misma pared. Usted aquí tiene su casa y el vecino construye en su pared la medianía, ¿no? Tienen la medianía, la misma pared. En cambio aquí, en esta, miren, es separada, no hay ningún problema. Póngale la anchura que usted quiera, no importa, la anchura no interesa acá. Ya, esta misma puede ser graficada de forma vertical o de forma horizontal, ¿no? Estas son las más populares en trabajos de investigación, especialmente con datos de tipo cualitativo. Ahora, para estos datos acá, datos de tipo cuantitativo, para tomar decisiones, usted tiene que ayudar y llegar hasta la estadística 2, donde utilizando conceptos de probabilidad, tendríamos que tomar decisiones del experimento que hemos realizado. Miren, es largo el camino cuando tenemos que tomar decisiones para este tipo de experimentos con datos de tipo cuantitativo, porque son modelos probabilísticos, modelos matemáticos. En cambio, cuando usted ha hecho una encuesta, ¿qué dice acá? Título le pusieron: cultivos en Santa Leticia, diagrama de barra vertical. ¿Qué es el cultivo? Frijol, café, arveja, mora, papa. ¿Qué es lo que hicieron en la encuesta? Preguntaron número de personas que lo siembran. A ver, a mí me preguntaron: señor, ¿usted qué siembra? Café. Bueno, y ahí uno dijo. Otro compañero, mora. Ahí. Y al final, aquí usted tiene que tomar decisiones. En este tipo de experimentos con datos de tipo cualitativo, entra usted al Excel, lo grafica, lo pone los datos y ahí nomás usted puede tomar alguna decisión. ¿Qué es lo que más se siembra en este lugar? Papa y frijol, pues, ¿no? Lógico. No voy a poner pues café, no voy a vender, digamos. Voy a sembrar papa o voy a sembrar frijol, que es lo que más se vende, o mora, dependiendo. Aquí no se toman decisiones. En trabajos de investigación con datos de tipo cualitativo, ahí nomás se toman decisiones. En cambio aquí no. Tiene que llegar a un modelo matemático o llegar a un modelo probabilístico. A un modelo probabilístico. A un modelo matemático. Yeah. Si alguien tiene una consulta, hágala. ¿Cuándo hicieron ustedes? Seguramente ustedes han hecho estos trabajos en el colegio, en el básico, en la escuela, en el colegio, en la UBA. Alguna encuesta hicieron para saber, a ver, para el centro interno. Han hecho seguramente alguna encuesta para ver la preferencia del candidato, ¿no? Bueno, y ahí no. Bueno, entonces, a este compañero lo vamos a elegir en nuestra fraternidad para que sea
el dirigente, digamos. Y otra más popular, otra popular es el diagrama circular. Pero esta generalmente es para hablar en porcentaje. La HI porcentual. Porque al final y al cabo, de acá, ¿usted qué tiene? Tiene la preferencia, que es esta, ¿no? El cultivo. La frecuencia absoluta, que es esta. Ah, pero divida, pues. Divida, ¿no? ¿A cuánto se hizo la encuesta? Divida FI sobre N y le va a dar la HI. HI. Y después lo multiplica por 100 y aquí estamos. Aquí estamos. Las gráficas de pastel, las más populares, son especialmente apropiadas para ilustrar las divisiones de una cantidad total y cada sector representa un determinado porcentaje. Gráficos de sectores circulares. Aquí está el 100%. El 100% en trigonometría. Esto representa ¿cuántos grados? 360 grados. 300. Aquí pueden ser planas, pueden ser tipo monedas, o como quieran. ¿No? El 100, cada sector, para hallar este sector, qué porcentaje representa este sector de todo, utiliza una regla de 3 simple. Si todo es el 100%, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si todo es el 100%, ¿cuántos son aquí? 10 para frijol divida, pues, ¿no? 10 entre el tamaño de la muestra y determina el porcentaje. Pero ¿y el ángulo? El ángulo, una regla de 3 simple. Toda la vuelta es el 100%. Una regla de 3 simple. Especialmente para determinar el porcentaje. El porcentaje. Ya. ¿Quiénes no hicieron quienes hicieron estos tipos de experimentos? Generalmente con datos de tipo cualitativo. Generalmente. Pero también en la tabla hay, ¿no? La frecuencia relativa porcentual para datos de tipo cuantitativo. Otro, el diagrama lineal. El diagrama lineal. Este diagrama lineal es una serie cronológica. ¿Por qué? A ver, porque estos diagramas son generalmente graficados así cuando el experimento está en función del tiempo. Cuando el experimento está en función del tiempo, diagramas lineales en el periódico, en el deber, en la portada, en el extremo inferior derecho, por acá, más o menos. Ahí siempre sale la cotización del dólar. La cotización del dólar siempre sale ahí. La cotización del dólar. Gráficas de tipo lineal. Producción versus años. ¿De qué será esto? No importa. Son lineales. Uno a los puntos utilizando línea recta. Como cuando uno entra al hospital, pues la enfermera, ¿qué le hace? Pues un control. Y el doctor todos los días le controla temperatura, presión, no sé, algo más. Y el doctor viene y la enfermera grafica esto, pues, grafica esto. Y el doctor decide, bueno, en función de esa gráfica, qué medicación le va a dar al compañero que está ahí. Esta es una serie cronológica. Una serie cronológica. Y esa es la unidad número 3. Y la unidad número 3 se refiere a este tipo de gráfica. Este tipo de gráfica para el primer examen es según el aprendizaje por competencias, el estudiante tiene que investigar. Pero ahora pues el compañero tiene ahí una biblioteca, tiene ahí en su computadora, ¿no? Tiene una biblioteca en su computadora. Por eso si ustedes ven ahí la unidad número 3,
La unidad número 3. ¿Qué se llama? Series cronológicas. Página 32. Series cronológicas. Ese es el que ustedes lo van a leer. No van a hacer problemas. Leer. Hay varias series cronológicas y esta es una serie cronológica. Una gráfica lineal. Y esta gráfica tiene su condición. Está en función del tiempo cronológico, en función del tiempo. Y esta es una serie cronológica. Si la gráfica está del experimento, ¿no? Ella está en función del tiempo. Ya, por eso es que la unidad número 3, ustedes le van a dar una leída. Y eso entra al examen. Ya, por último, los pictogramas. Esto para los jefes. Los jefes, aquel que tienen su plata, invierten y ahí contratan a la gente, la gente trabaja y el jefe viene cada mes, cada año. Viene. A ver, comidas favoritas de la clase. Digamos, ya está en una producción de comida, ¿no? Yo, empresario, y ahí hice ahí todo, invertí la plata, contraté la gente. Una carita feliz. Una carita feliz es la clave. Igual a un niño. Una carita es un pictograma. Una carita feliz representará a un niño. A ver, ¿cuántos niños comieron espagueti? 3. ¿Cuántos niños comieron hamburguesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al final usted ya sabe. Tiene que aquí nomás tomar decisiones, pues, ¿no? Pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 niños. Tacos. Entonces, pues, miren, a ver. Al espagueti no les gusta a los niños. Si este es mi estrato, no les gusta a los niños. Pues puro taco le meto, pues, ¿no? Puro taco, digamos. Taco mexicano. La clave indica el valor de cada símbolo pictográfico. Este es un pictograma. Viene el jefe. Dice, muy bien. Aquí voy a decidir. Aquí se va a producir más tacos y pizzas antes que espagueti, ¿no? Es para eso los pictogramas. Esta carita representa a un niño, bueno, al final. Y por último, los cartogramas. Los cartogramas aquí en el Instituto Geográfico Militar. 3 pasos al frente, tercero anillo interno, creo que está ahí. Es el que saca la foto, bueno, la foto. Por GPS, ¿no? Y ahí ahora ya, la alcaldía ya nos cobra porque nos saca una foto. Antes yo lo compré mi lote en 2,000 bolivianos. Y hasta ya lo construí, ya lo hice en 20 años, lo construí, ya le hice un edificio ahí de 15 departamentos, 15 pisos, y sigo pagando, supuestamente, seguía pagando de lo que compré yo el lote. Digamos, el impuesto era 40 pesos y seguía pagando 40. Pero ahora pues ya no es un lote, es un edificio. La alcaldía viene, saca una foto. Usted, compañero, pues ya no puede pagar como lote. Tiene que pagar como edificio, ¿no? Estas gráficas son especialmente de tipo cartográfico. ¿Quién lo hace? El Instituto Geográfico Militar. Entonces sacan las latitudes, latitud sur, norte, este, oeste, ¿no? Y el GPS, pues, al final el GPS. Ya, aquí acaba la unidad número 2. Todas las gráficas que hoy he comentado tienen que estar hechas en Excel. Ya. Aquí acaba la unidad número 2. Si ven su libro, la página 26. Si alguien tiene alguna consulta, hágala. Yo, ingeniero, tengo una consulta. En el primer ejercicio, en el inciso de ¿a qué cúrtica se aproxima la curva de distribución? ¿Qué se refiere cúrtica? Y eso todavía no hemos hablado, ¿no? Página 27, ¿no? ¿A qué cúrtica se aproxima la curva de distribución?
Por ahora, eliminen la S. Ese es para la unidad número 4. Ah, ok. Esa es para la 4. Sí, seguramente ahí la que estaba ahí haciendo pero ve a ver si me ayuda. A ver, usted va a ayudar. Muy fácil. ¿Sí? Entonces aquí las cúrticas. Las cúrticas son curvas simétricas. Las cúrticas son curvas simétricas. Espéreme un segundito. Un segundito. Son curvas simétricas. Espéreme un segundito. A ver, abra la página 84. 84 y 85. Son curvas simétricas. La más alta dependerá cómo está esa gráfica. La más alta se llama leptocúrtica. La mediana se llama mesocúrtica. Y la plana se llama platicúrtica. Esas son las cúrticas. Hay 3 cúrticas. Pero todavía como no se ha hablado, si quiere, usted lo elimina el inciso D. O si no, pues dice, a ver, ¿cuál es? ¿A qué cúrtica? A una de ellas se va a parecer más alta, más baja, mediana o más baja. Pero no se complique, elimínalo. Muy bien, ingeniero. ¿Está bien? Gracias. En la unidad 4 hablaremos ya específicamente de las cúrticas. La primera tarea de investigación que era investigar sobre la curva simétrica. Todo lo que sea, no hagan unas 10 hojas, no, nada, una plana máximo, digamos. Sobre la curva simétrica, o también llamada distribución normal. ¿Quién la ideó? ¿Cómo se ideó esa curva? ¿Cuál es su modelo probabilístico matemático de esa curva? Y la segunda que era entrar a la página del Ministerio de Educación y ver qué tipos de curvas son la primera, segunda, tercera y cuarta ola. ¿Está bien? Ya, ¿qué más muestran sus cámaras para que los vuelva a conocer otra vez? Ingeniero, disculpe. Ya los conozco algunos. Ingeniero, Dígame, David. por el momento solamente dio 2 trabajos de investigación. En esta unidad número 12. En la primera, creo que ya está ahí, está anotada la primera. De la página 18, a ver. Métodos de muestreo no probabilístico. Hay 3 muestreos no probabilísticos. Eso para la práctica 1, ¿no? Sí, en total 3 entonces. Y este para la práctica 2. Al final Ya. lo pone trabajos de investigación y todo lo que les sea. Y todo lo que tienen que investigar va a entrar al examen. Si no es, no va a copiarlo del Google. Copiar, pegar, ¿no? Léanlo, unos 10 renglones. Bastará, pues, ¿no? Para dar una buena explicación. Ya, gracias, ingeniero. Si alguien tuviese alguna otra consulta, hágala. Los que no tienen su libro hoy día, último día estaré en la U de 4 a 6 de la tarde. Y algún compañero que ha habido un error, creo que le di de MAT 302. Voy a estar en la U a las 4. El compañero que me habló. Ahí le voy a cambiar el libro. Yeah. Si alguien tuviese otra consulta, aquí acá. ¿Va a estar el libro disponible de 4 a 6, dice? Sí, voy a estar de 4 a 6. Los últimos que quedan son unos 5 que faltan, seguramente 6 que faltan. Pero hoy va a ser el último día. ¿Sí? Ya. O si no pueden venir, ¿qué pueden hacer? A ver, mándenme su ubicación. Pues. Los mando ahí por un delivery, digamos. Los mando. No hay ningún problema. Ya, si alguien tuviese otra consulta, hágala. Disculpe, Ingeniero, una ingeniero. pregunta. Dígame, Frank. Tengo Muestre un su libro cámara. Quiero ver, muestre su cámara. Su cámara, pues, abra su cámara. Frank. Y ahora, dígame, Frank. Tengo un libro del semestre pasado y quisiera saber si el práctico varía o es el mismo. El mismo, del anterior semestre sí. Del anterior no. Del anterior sí. Desde que es 2021, ¿no? 2021 es el mismo. Pero del anterior ya no.
Otro. Ingeniero, disculpe, ingeniero, ¿dónde lo encontramos para el libro? En la U, en la Gabriel. Ahí va a estar de 4 a 6. En los módulos, en el módulo 223, en la fotocopia TIK. Ingeniero, ¿Hay práctico 3? No hay práctico 3. Es solamente leer. Leer todo lo que se llama series cronológicas. Leer. No práctico, no. ¿Qué más? Inge, ¿hay práctico 3 en el libro, disculpe? Está súper práctico, No, pero solamente ustedes le van a dar una leída, ¿verdad? No hay práctico. Pero sí, no hay, ingeniero. leer no es. Leer y leer. Sí, solo Vean, leemos, ingeniero, no hay problema. Todo leer, serie cronológica, sin hacer ninguna práctica ahí. Otra vez, volver a explicar la tarea de investigación. A ver, Vega, la primera. ¿Cómo era? Investigar todo lo que se llama la curva simétrica. La historia, quién la ideó y su modelo probabilístico. ¿Cuál y lo más relevante de ese modelo, el modelo más importante de la estadística es ese, la curva de distribución normal, la curva simétrica. Y la otra, entrar a la página del Ministerio de Salud y sacar las curvas de la primera, segunda, tercera y cuarta. Ya. Bueno, amigos, si alguien consulta, nos vemos mañana. Sí. Mañana voy a ver la unidad número 4, a las 7 con ustedes. Por favor, estén haciendo sus prácticos. No van a tener tiempo. Este verano ya se va a acabar la otra semana. Son 2 semanas y media, 3 semanas. No va a ser más. Estén haciendo sus prácticos. Y a mano es lo peor. Yo sé, a mano es lo peor. Y no quiero prácticos a la apurada, así que ni le entiendo yo para revisar. Quiero su letra de ustedes. Con todas las de la ley, sí. No me escriban vaca con vela abierta. No. No me escriban papá o papá. Papá. Mamá, no, mamá. Así. Ya, un saludo. Se cuidan. Nos vemos mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.